Problema 12.8. Un andamio de 60 kilogramos de masa y 5 metros de longitud está sostenido en una posición horizontal por un cable vertical en cada extremo. Un lavador de ventanas de 80 kilogramos de masa está de pie en un punto a 1.5 metros de un extremo. Nos preguntan entonces, ¿cuál es la tensión en el cable más cercano y cuál es la tensión en el cable más lejano? Bueno, aquí estamos viendo que nos referimos a un problema en el que vamos a utilizar las ecuaciones de equilibrio. Sin embargo, primero vamos a poner los datos de los cuales estamos hablando en el problema. Primero, nos están diciendo de un andamio de 60 kilogramos. Vamos a ponerle una masa de un andamio, 60 kilogramos. Enseguida nos están diciendo que la longitud del andamio, es decir, la longitud total, es igual a 5 metros. Por otra parte, nos están diciendo que también hay sobre este andamio un lavador de ventanas que pesa 80 kilogramos. Vamos a ponerle entonces una masa del lavador. Vamos a ponerle una L pequeña. Es de 80 kilogramos. Así también nos dice que este lavador está a 1.5 metros de distancia desde uno de los extremos. Vamos a ponerle entonces que la L del lavador está a 1.5 metros desde un extremo. Bueno, realizando nuestro diagrama de cuerpo libre vamos a poder visualizar entonces lo siguiente. Tenemos un andamio de 5 metros de longitud y hay dos cables, los cuales están bajo tensión para poder mantener este andamio en equilibrio horizontalmente. Vamos a llamar entonces que aquí hay una fuerza 1 y acá hay una fuerza 2. Como observamos, las fuerzas van hacia arriba en tensión. El andamio está horizontalmente estático y el propio peso del andamio ejerce una fuerza que la vamos a aplicar en el centro de este andamio y va a consistir en la masa del andamio por la gravedad. Por otra parte, tenemos a un lavador de ventanas que se sitúa a 1.5 metros de la longitud desde uno de los extremos, el cual ejerce una fuerza de masa del lavador por la gravedad. Aquí entonces vamos a estar viendo que tenemos las fuerzas que están implicándose en el problema. Recordemos que para este tipo de problemas vamos a necesitar hacer uso de la sumatoria de torques en Z, que nos tiene que dar igual a 0. La sumatoria de fuerzas en X, que nos va a dar igual a 0, así como también la sumatoria de fuerzas en Y, que nos tiene que dar igual a 0. De estas tres ecuaciones lo que podemos ver es que únicamente hay fuerzas en Y, lo cual conlleva a la eliminación de una de estas ecuaciones. Y nos queda entonces la sumatoria de torques en Z y la sumatoria de fuerzas en Y. Con lo cual vamos a empezar con la sumatoria de fuerzas, con la sumatoria de torques en Z, que nos tiene que dar igual a 0, que nos tiene que dar igual a ¿qué? Bueno, vamos a fijar un punto de giro que va a ser nuestro origen, y en este caso yo voy a elegir este punto como mi punto de donde voy a empezar a medir cada una de estas entidades. Vamos a empezar con las fuerzas que están de izquierda a derecha, y primero nos topamos con la F1, que está tratando de realizar un giro en favor de las manecillas del reloj, lo cual habíamos anteriormente descrito y puesto como acuerdo que iba a ser negativo. Fuerza por distancia, necesitamos la fuerza es la F1 y la distancia es todo el andamio, y todo el andamio está representado por una longitud total de 5 metros,
lo cual vamos a poner que F1, la fuerza, está multiplicando a la longitud total del andamio. La siguiente nos está diciendo, la siguiente fuerza que nos encontramos es la del lavador de ventanas, que está tratando de ejercer una torca contraria a las manecillas de reloj, lo cual por convención es una torca positiva. Y ahora necesitamos una fuerza por una distancia. La fuerza pues es la masa del limpiador por la gravedad, y la distancia la vamos a poner como la longitud total menos la longitud 1. Recordemos que esta es la longitud 1, que está el lavador a 1.5 metros de uno de los extremos. Bueno, nosotros necesitamos el punto de aquí a acá, que es la longitud total menos la longitud 1. Finalmente estamos hablando de del peso propio del andamio, que es masa del andamio y que está tratando de realizar un giro contrario a las manecillas del reloj, lo cual sabemos que es entonces positiva. La fuerza es la masa del andamio por la gravedad, y la longitud, la distancia, ahora necesitamos esta distancia de aquí a acá, que sabemos que está a la mitad de la longitud total del andamio, por lo cual vamos a multiplicarlo, la longitud total, sobre 2. Esto nos tiene que dar igual a 0. ¿Por qué? Porque está en equilibrio, no está teniendo ningún movimiento, no está hundiendo, no se está trasladando para absolutamente ningún lado. Por lo cual vamos a regresar entonces a lo esencial. De aquí, cuáles cantidades, cuáles cifras, cuáles cantidades o cuáles entidades no conocemos y cuáles sí. Vamos a terminar sabiendo que la única que no conocemos es la fuerza 1. Fuerza que está ejerciendo este cable hacia arriba, y que por cierto es la resolución del inciso A. Vamos a despejar esta fuerza, y esta fuerza al ser ya despejada nos va a quedar como una fuerza 1, va a ser igual a que a la masa del limpiador por la gravedad, que multiplica a la longitud total menos a la longitud 1, más la masa del andamio por la gravedad por la longitud total entre 2. Todo esto lo vamos a dividir, ¿sabe? Porque aquí viene el show de que va a quedar toda chueca esta línea. Bueno, suponiendo que es una línea de división sobre la longitud total, como nos está indicando nuestra fórmula anterior. Simplemente lo que vamos a hacer ahora es multiplicar lo que tengamos que multiplicar y restar lo que tengamos que restar. La masa del limpiador, que son 80 kilogramos, por la gravedad, y que va a multiplicar a la longitud total menos la longitud 1, que la longitud total 5 menos la longitud 1, 1.5, nos da un 3.5, y le vamos a sumar la multiplicación de la masa del andamio por la gravedad por la longitud total entre 2. Todo lo vamos a dividir entre la longitud total. Y al momento de realizar todas estas operaciones, vamos a tener que la fuerza 1 va a ser igual a 8.4 por 10 a la 2 newton. Esto es lo que equivale nuestra fuerza 1, y es entonces la solución para el inciso A. Por otra parte, nos están pidiendo cuál es la tensión en el extremo en el cable del extremo más alejado al limpiador, es decir, la fuerza 2. Esta fuerza 2, ¿cómo lo vamos a obtener? Bueno, partiendo de que tenemos ya fuerza 2, fuerza 1, vamos entonces a la sumatoria. Vamos a llevar a cabo la sumatoria de las fuerzas en Y. ¿Cuáles tenemos? Tomando en cuenta que las fuerzas que van hacia arriba son positivas y las fuerzas que van hacia abajo son negativas, ¿cuáles fuerzas tenemos entonces que son positivas?
pues simplemente tenemos fuerza 1 más la fuerza 2. ¿Y cuáles tenemos que son negativas? Pues simplemente tenemos que es la masa del limpiador por gravedad, y también tenemos la masa del andamio por la gravedad. Que esto, haciéndolo de otra forma, sustituyendo, porque son valores todos conocidos menos la F2, por lo cual lo que vamos a hacer es despejar F2, nos va a quedar simplemente la masa del limpiador por la gravedad menos la masa del andamio por la gravedad, restando la fuerza 1 que ya conocemos, dándonos entonces, después de hacer estas simples multiplicaciones y restas, aquí me estoy equivocando, una disculpa, es un más. La fuerza 2 la vamos a obtener entonces simplemente al realizar estas operaciones, y al realizar nos va a quedar 5.3 por 10 a la 2 newtons. Este es entonces nuestro inciso B.